Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles mis hermanos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 6 de Jeremías. Vamos a poner atención mis hermanos, vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de esta lectura. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salgan de Jerusalén y refúgiense, hijos de Benjamín. Que resuene la trompeta en Tecoa. Coloquen una señal en Bet-Querén, pues por el norte se asoma una desgracia, como una inmensa catástrofe. No te comparabas con una deliciosa pradera, hija de Sión. Pues bien, hasta ti han llegado unos pastores con sus rebaños. Han instalado sus carpas a tu alrededor, y cada uno da allí pasto a sus ovejas. Declárenle la guerra. Ea, ataquemos al mediodía. Qué mala suerte la nuestra, pues el día ya se acaba, y la tarde extiende sus sombras. No importa, volvamos a atacar de noche, y destruyamos sus fuertes. Pues así habla Yahvé, el Dios de los ejércitos. Corten árboles y construyan un terraplén frente a Jerusalén, porque es una ciudad mentirosa, y en ella no hay más que opresión. Como se saca agua de un pozo, así brota de ella la maldad. Allí solo se oye hablar de violencia e injusticia, y mis ojos están siempre viendo los golpes y el maltrato. Hazme caso, Jerusalén, si no quieres que me aleje de ti y te convierta en un desierto, en una tierra deshabitada. Así dice Yahvé: busquen y rebusquen, como en una viña, lo que queda de Israel. Vuelvan a pasar su mano, como lo hace el vendimiador por los sarmientos. ¿A quién hablaré y tomaré como testigo para que me escuchen? A sus oídos les hace falta una circuncisión y no pueden entender. La palabra de Yahvé les causa risa y no les gusta. Pero yo estoy lleno de la ira de Yahvé y no la aguanto más. Derraman entonces sobre los niños de la calle y sobre los grupos de muchachos. Les va a llegar a todos, al marido y a la mujer, al anciano y al hombre lleno de vida. Sus casas pasarán a otros, junto con sus campos y sus mujeres, cuando yo extienda mi mano sobre los habitantes de esta tierra, dice Yahvé. Pues desde el más chico al más grande, todos andan buscando su propio provecho, y desde el sacerdote hasta el profeta, son todos unos embusteros. Calman solo a medias la aflicción de mi pueblo, diciendo: paz, paz, siendo que no hay paz. Deberían de avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahvé. Así dice Yahvé: vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Pero respondieron: no queremos ir por allí. Les puse entonces centinelas. Estén atentos cuando toquen la trompeta. Y también contestaron: no queremos atender. Pues bien, que todas las naciones oigan y sepan lo que voy a hacer con ellos. Escucha, tierra, mira el castigo que voy a dar a este pueblo como fruto de su rebelión, pues no quisieron hacerme caso cuando les hablaba y despreciaron mi ley. ¿Qué me importa a mí el incienso importado de Saba y la canela fina que viene de un país lejano? Ya no me gustan los holocaustos que ustedes hacen, sus sacrificios me caen mal. Por eso así habla Yahvé: voy a poner por donde pase este pueblo piedras para que todos se caigan. Padres e hijos, vecinos y amigos perecerán juntos. Así habla Yahvé: un pueblo viene del norte, una gran nación se ha puesto en marcha desde lo más lejos de la tierra. Llevan arcos y espadas, son crueles e inhumanos. Avanzan como las olas del mar rugiente, montados a caballo, ordenados como un solo hombre para atacarte, hija de Sión. Hemos oído la noticia y se nos caen los brazos. La angustia y un dolor como de mujer que da a luz nos asalta. No salgan al campo, ni anden por los caminos, porque allí está la espada del enemigo, terror por todos los lados. Hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócate luto,
como por un hijo único, llora amargamente, porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Yo quiero que pases mi pueblo al crisol, que veas y examines su conducta, pues son todos unos rebeldes y calumniadores, todo lo echan a perder. El fundidor dio tan fuerte con el fuelle que el plomo se consumió, pero inútilmente trabajó, pues la escoria se desprendió. Serán llamados en consecuencia plata de desecho, porque Yahvé los arrojó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Destrucción y pura destrucción anuncia Yahvé para Jerusalén, porque es un pueblo que por más que les habla, no entienden. Les dice, ustedes necesitan circuncidarse esos oídos, porque por más que se les habla, no me hacen caso. Hermanos, Dios estuvo siempre hablándole a los profetas para que avisaran al pueblo de Jerusalén y avisaran a todos los habitantes de que si no cambiaban, si no habían cambio en su vida, Él les iba a mandar una catástrofe muy fuerte, que no la iban a soportar, que no iban a aguantar la maldad de aquellos pueblos que vinieran en su contra. Toda la gente de Jerusalén no quiso hacer caso, no quiso escuchar. Es más, se reían de lo que los profetas les decían. Podemos escuchar cómo Dios aquí manda al profeta Jeremías para que hable con ese pueblo de cabeza dura, un pueblo que nunca quiso entender. Entonces Dios les dice que si ellos no hacen penitencia, no se revuelcan sobre cenizas y no se ponen sacos como penitencia, Él no los va a escuchar. Él ya no va a hacerles caso cuando ellos ya estén bien arrepentidos, cuando la catástrofe llegue sobre ellos. Porque esto va a ser un hecho, y si recordamos, mis hermanos, cómo varios países llegaron y atacaron fuertemente a los israelitas. Por su mala conducta, Dios les envió todos esos países para que volvieran a Él. Mucho tiempo se tardaron para volver a nuestro Dios. No se daban cuenta de que esa catástrofe les había llegado por esa causa, porque ellos habían vuelto sus espaldas a Dios. Y Dios decidió acabar con ellos, mandándoles gente inhumana. Recordemos, mis hermanos, a Babilonia. Era un país que trató muy mal a los judíos, y todo por su mala conducta. Dios así quiso que sucedieran las cosas por su mal corazón. Esta gente de los babilonios, cuando llegaron y atacaron a Jerusalén, cuando atacaron todos sus pueblos, eso Dios lo permitió, porque era un pueblo cabeza muy dura, un pueblo que cuando los profetas fueron y les avisaron de esta catástrofe, si ellos no entendían, no creyeron, se burlaban de ellos, se reían a carcajadas. Entonces Dios miró toda su conducta y dijo, entonces sí, les va a ir muy mal. Les manda decir también que les pondría piedras de tropiezo para que cayeran todos, no quedaría uno solo. Esas piedras de tropiezo eran ellos, los de otras ciudades que venían a atacarles. Mis hermanos, Dios no quiere hacer daño a ninguna persona, a ninguna ciudad, a nadie. Dios quiere que andemos por el buen camino siempre. No quiere que nos desviemos. Y estas cosas tienen que suceder a veces por nuestra conducta y por nuestro modo de actuar hacia los demás. Dios lo ve, mis hermanos, Dios no está ciego. Dios nos manda avisos también a través de las lecturas. Estas lecturas que nosotros leemos hoy en la actualidad son para que nosotros, mis hermanos, nos demos cuenta de lo que Dios puede llevar a cabo también hoy en la actualidad. No solamente en el pasado. Esto que sucedió en el pasado se escribió para que nosotros hoy en la actualidad lo leamos y llevemos un buen camino. Vayamos por él y no nos desviemos como lo hicieron los israelitas, ¿verdad? Que se comenzaron a desviar, abandonando a Dios, dejándolo todo por otros dioses, y Dios se enojó tanto que los abandonó también él a ellos. Fíjense lo que dice del versículo 15 en adelante. Dice, deberían avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahvé. Dios nos visita, mis hermanos, con fuertes castigos. Podemos ver también en la actualidad, mis hermanos, cómo Dios ha permitido
que en varios pueblos, en varias ciudades, se vengan abajo por terremotos, por aguas torrenciales, por catástrofes que Dios permite, porque en aquellos pueblos, mis hermanos, no existe la bondad de los hombres. Se han vuelto totalmente sinvergüenzas, por más que se les habla, por más que se les da a entender lo que ellos tienen que llevar a cabo, no lo hacen. Dice Dios, no tienen vergüenza. Ya ni colorados se ponen por toda su maldad. Es una realidad. En nuestros pueblos donde nosotros somos, podemos ver cuánta maldad existe. Por eso Dios, mis hermanos, tarde que temprano, les manda un castigo tan duro de ellos poderse levantar. Es importante que Dios proceda de esa manera para que la gente que tiene mal corazón, es duro, es malvado. Fíjense, ¿cómo se les ocurre a tantos hombres allá en México y en otros países, no solamente en México, despojar a su propia gente, despojar a su propio pueblo de sus bienes, haciéndoles pagar a todos los que tienen un negocito pequeño, por decir una marqueta, una licorería, algo con lo que ellos han estado sobresaliendo, y de repente llegan para quitarles un porcentaje, nada más porque a ellos se les pega la gana? Eso es algo muy malvado por parte de estas personas. Y Dios un día, mis hermanos, les va a mandar un castigo que ojalá y vuelvan a Dios por ese castigo que se les envíe. Ojalá, y al igual que Israel y Judá, cuando volvían a Dios, lo hacían porque comprendían que había sido por sus malas acciones. Y así también, mis hermanos, ojalá y todas las personas que cometen toda clase de maldad cambien de parecer y cambien sus caminos hacia Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios nos escuche siempre en todas nuestras oraciones que le exponemos diariamente a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.